Muy bien, continuando con la mesa número 4, se titula La música y los músicos del mariachi, instrumentos y semblanzas, parte uno. Voy a leer una breve semblanza del maestro Ramiro Godina Valerio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien es licenciado en música, instrumentista, con especialidad en guitarra y maestro en artes por la misma universidad. Ha indagado sobre la historia social del mariachi en Monterrey, la economía del Bajo Sexto en el noreste mexicano y el sur de Texas, entre otros temas. Sus escritos se han publicado bajo sellos como ITENS, UAS, Colhal, Colef, Ciesas, entre otros. Su ponencia se titula Mauro Carrillo, un cantante de mariachi que trascendió más allá de la región. Eh, Tenemos 15 minutos. Aquí te voy a estar recordando, maestro. Adelante. Bueno, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Entonces tenemos 15 minutos. Aquí voy a estar también revisando yo el reloj para ajustarnos, ¿no? Acuérdense que soy regio y soy así como muy pendiente de estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos con esta presentación. Mauro Carrillo, un cantante de mariachi que trascendió más allá de la región. Eh, lo recopilado y una charla. Resulta que esta cristalización de esta decisión para indagar sobre este personaje del mariachi de Monterrey fue precisamente al interior de una camioneta de un mariachi, donde me encontré con uno de sus hijos y me contó de unos audios que yo no conocía. Entonces, eso ya en la tesis de maestría yo ya había trabajado algún material y directa o indirectamente teníamos información de él. Y bueno, a esto sumamos nada más entrevistas en profundidad, consultas semagráficas, recopilación discográfica, la observación participante, porque bueno, al momento de ser mariachero, pues estamos en estos temas con estos personajes también, hablando de ellos comúnmente, ¿no? Bien, no profundizo en esta cuestión, pero ya mencionan que el concepto de región es esta cuestión física, pero también la cuestión que se construye, ¿no? Es algo también que se puede construir a través, más allá de las limitantes físicas. Con ello también pensamos que la identidad puede estar precisamente en una comunidad y más allá de las regiones físicas también. En este caso, pues es el símbolo eh, del mariachi moderno, que representado en este caso por Mauro Carrillo y por el mariachi de los Reyes de Guadalajara. Y en ese caso también pensamos en lo que nos dice el maestro Chamorro Escalante sobre la dicotomía del mariachi, lo visual y lo auditivo, ¿no? Entonces considero que esta imagen del mariachi local en Monterrey pudo, digamos, más allá de la región política, gracias a los medios de comunicación, a la discografía y obviamente al performance. Esto considero va sumando para la historia regional, que finalmente, como vuelvo a repetir, el que se identifique con ella puede formar parte de esto, ¿no? Ándale, amor, ándale. Carrillo es de Pedriceña, Cuencamé, Durango, y nació el 15 de enero de 1942. Aunque no se especifica cuándo se va a Torreón, pero podemos ver ahí en el mapa que está señalado donde está Pedriceña y Torreón está, digamos, cerca. Se va con su familia para allá y también se menciona Enrique Carrillo, que es hijo de Mauro, está mencionando que, ok, sí podemos cambiar. Sí, el tecladito. Eh, ¿Dónde está? Aquel. Okay, ya, gracias. Estaba más preocupado por el tiempo, ¿eh? Ok. Sí, a ver, aquí no.
Sí, Aquí. ok, no. Ahí está. Ajá. Ok, ¿Es ahí? ya está. Ajá, hacia adelante. Gracias. Bueno, entonces estábamos aquí. Perfecto. Ahora sí, en el mapa podemos observar que eh, tenemos esta cercanía con Torreón y ya cuenta Enrique Carrillo, que es hijo de Mauro, que en Torreón ya conoció a otros personajes, otros cantantes y participaba en concursos radiofónicos. Bueno, llega el momento en que lo invitan a Ciudad Juárez y se va para Ciudad Juárez y ahí llega al mariachi Chapala, que es el mariachi que vemos ahí en la foto, en la fotografía. Esta fotografía es del 67-68, es del señor Julio Pérez, violinista. Y resulta que ya sabía yo de dónde eran los músicos que llegaron a Monterrey, pero esta ruta la confirmé que muchos integrantes de este mariachi empezaron a ir para Monterrey. Entonces es una ruta migratoria de gente de Zacatecas, de Aguascalientes, de otras partes, hacia Monterrey, que por cierto decían que pensaban que nada más había acordeón y bajo sexto, ¿verdad? Pero ya no se regresaron. Ok, ahí en Ciudad Juárez se dice que los churumbeles de España, al menos como menciona Mauro Carrillo hijo, conocieron a su papá, o mejor dicho, se conocieron ambos, y de ahí nació la inquietud de interpretar el gitano señorón. Bien, ellos llegan a Monterrey, a una colonia que ahora podemos identificar como también mariachera, que es la colonia Independencia, eh, y confirmamos esta tendencia por los concursos, como podemos ver ahí en el recorte periódico, que en el 71, Mauro llegó en el 68, en el 71 ya andaba concursando, ¿no? Es el Festival de la Canción Norteña, donde ganó el primer lugar. En los programas, perdón, en los programas de Así es mi tierra, también participaba y el mariachi Los Reyes de Guadalajara llegaron a ser artistas, digamos, de estos programas y Mauro Carrillo empezó a destacar en, este, en estos programas y también eso era en la radio, pero también en el performance, Mauro empezó a a destacar por su voz y por su carisma. Y bueno, aquí podemos ver que en una actuación, pues cervecería, le ponía caballo y todo, ¿verdad? Vamos a escuchar un audio sobre este. No sé si pueden reproducir el audio, por favor. Mauro Carrillo, voz vigorosa del mariachi Los Reyes de Guadalajara cantando esta noche. Esta noche me voy de parranda. Sí, ahí estaba el principio. Bueno. Mauro Carrillo, voz vigorosa del mariachi Los Reyes de Guadalajara cantando esta noche. Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar. Comienza Mauro Carrillo cerca de la industria discográfica en Monterrey y me llama la atención que encontré un disco que donde ya le ponen hasta nombre, ¿no? Mauro del Monte, ¿sí? En un sello discográfico. Si podemos ver, tiene producciones en el 71, 75, 77, 78, es decir, estuvo muy activo con las grabaciones. De hecho, llegó a grabar con el Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar en el 78, bajo este productor de Rigoberto Pantoja, que era de Siempre en Domingo. Me llama la atención que en ese disco grabó algo de Marcial Puente, otro mariachero,
también radicado en Monterrey, y hacían esta mancuerna, ¿no? Entonces encontramos discos como, donde aparece como principal, como integrante de los Reyes de Guadalajara, en bolitas, es decir, en estas bolitas para hacer grabaciones, pero también hay mucho más discos de los que yo pensaba, ¿no? Estos son algunos de ellos y no sé si podemos ir a la siguiente. Ahí en Discos Campeón, en la primera, viene un audio también por ahí. No sé si lo vamos a reproducir, por favor. Cuando al mundo me trajo mi madre, sin pensar con mi menda pana, me enseñaron algunos cantares que de ellos me valgo para no trabajar. Yo no soy gitano canatero, ni soy sartenero, ni soy bailador. Quiero Yo volar camelo que todo el mundo entero. este apartado. Entonces, otro parteaguas que llega, bueno, pues uno de los parteaguas es el gitano señorón, porque en la televisión local empieza a hacer esto en las presentaciones y ya la gente le pedía digamos, esta interpretación. Entonces, otro de los parteaguas es el Festival de la Canción Ranchera en 1979, donde también va en mancuerna con el compositor Marcial Puente y queda dentro de las 10 finalistas. De esto tenemos el LP que podemos ver ahí y posteriormente lo invitan también a las presentaciones en Siempre en Domingo. Aquello como José Joseno, que fue la gran perdedora, ¿no? También él tuvo estas participaciones y bueno, marcó una etapa. Si ya tenía fama Mauro Carrillo con la televisión local, ahora a nivel nacional se incrementó. El último disco de Mauro Carrillo con los Reyes de Guadalajara lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que viene siendo esta donde aparece como en un retrato. Yo tenía la hipótesis de que él murió antes de este evento, pero me dicen que no, que sí lo alcanzó a escuchar. Eh, eh, las mujeres sobran, pensaríamos, ¿no? Eh, en una, en una producción discográfica de 1984, conoce a la compositora María Cristina y a raíz de ahí nace, digamos, pues una relación y 4 disparos acabaron con la vida de Mauro Carrillo. Un marido ofendido hizo estos 4 disparos. Le quitaron el padre a 2 familias y le quitaron a Monterrey el arte de este músico. Mauro Carrillo murió el 15 de agosto de 1984 a sus 42 años, con una producción discográfica importante y con muchas cosas todavía por delante. La presencia de Mauro Carrillo en la actualidad podemos verlo solamente en YouTube con un video. En discos que tienen esta calidad, me di cuenta que hay discos de él con canciones nada más de él, de diferentes producciones, pero que ya quedan como un mito, ¿no? Como que sí escuché el disco, pero ya no lo tengo, ¿no? Y bueno, tratamos de recuperar algo de esto. También se hizo una obra de teatro inspirado por este cantante que Mario Besares hizo, Ay Jalisco, no te rajes. Y cuando me dijo el mismo Mario Besares, porque lo fui a felicitar de que tocara temáticas de mariachi, me dijo, oye, pues esto está basado en un hecho real. Y resulta que era sobre Mauro Carrillo. Después aquí vemos una imagen, perdón, esto es los discos y el video en YouTube. Vemos lo de Mario Besares, el programa de mano, y vemos también la fotografía de un taller de mariachi que hicimos en la universidad, donde una de las canciones que interpretamos fueron Los Dos Galleros, esta del Festival Nacional, perdón, del primer Festival de la Música Ranchera. Ahí lo interpretamos y quien está cantando es Saúl Carrillo, quien es hijo de Mauro en una segunda familia, ¿no?
llegamos a las conclusiones de que indagar sobre estos personajes individualmente nos van brindando nuevas informaciones acerca de los datos que ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, que se confirma la ruta migratoria de estos mariachis que llegaron a Monterrey desde Ciudad Juárez. Muestra también el poder de posicionamiento de un símbolo local a través de los medios masivos. Eh, También a través de estos medios se difunden músicos, agrupaciones, composiciones y arreglos que también pueden generar, como es el caso en algunos mariachis que conozco, que acaban siendo como un modelo a seguir independiente de lo que se dicta desde el centro del país. La producción discográfica fue profusa en el Monterrey de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Simplemente con lo que hemos encontrado de Mauro es algo muy significativo que no habrá de más en Monterrey. Las nuevas tecnologías permiten que esté presente, pero ahora se tienen más opciones. Puede estar Mauro Carrillo, ¿no? Pero ahora con el YouTube está José Hernández, están los del Vargas, están más opciones, ¿no? Pero me parece muy importante que las nuevas generaciones conozcan estas músicas, estas grabaciones, porque hay mucho por rescatar en estas propuestas. Y finalmente, la identidad llega más allá de la región política, porque hasta un compañero de nosotros de Nochistlán, el maestro Puente, me hizo un comentario a través de Facebook que a este cantante. Y bueno, por tiempo hasta aquí llegamos, pero la continuamos en los pasillos. Muchas gracias Ramiro por trazar esta ruta migratoria, como lo dices, de la Sultana del Norte, de Juárez a la Sultana del Norte, y cómo trasciende Mauro Carrillo a través de los medios de comunicación y su discografía, ¿no? Como integrante del mariachi Los Reyes de Guadalajara, y en los años 70 con esta carrera y su producción musical discográfica tan importante que lo conocían como Mauro del Monte. Ya nos dirás por qué. A continuación, vamos a tener nuestra segunda ponencia de la mesa a cargo del doctor César Camacho Amador, quien es doctor en Ciencias Agrarias, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Durante 2 años trabajó en Sierra de Cuila y otros 2 en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero como profesor y director de las carreras de Ingeniería Forestal, Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo. Actualmente es docente tanto del Tecnológico Mario Molina, Campus Cocula, como del Centro Rural de Educación Superior Estipac, Escuela Normal Superior. En relación al mariachi, trabaja sobre el origen rural del mismo, resaltando los saberes ambientales existentes en Ozones. También ha impartido diplomados sobre el Plan de Ayutla y la diversidad biocultural en la unidad, publicando libros y ensayos sobre esos temas. Él nos va a dar su ponencia titulada Fátima, la de la Loma de Cocula, una mariachera enamorada del arpa. Adelante, doctor. Gracias. Sí. ¿Se escucha? Ok. Pues primero, gracias por la invitación y un gusto encontrarme de nueva cuenta con distintos compañeros ya que siguen investigando cosas de mariachi y nos sorprenden cada día más. En esta ocasión, evidentemente, el tema que voy a tratar tiene que ver con 2 aspectos muy valiosos y que se han tocado ya por otras personas, como lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el mariachi y también todo lo que tiene que ver con un instrumento muy interesante que es el arpa. Y como esto ya ha sido más o menos trabajado y yo me enfoco en un estudio de caso, específicamente con una jovencita, pues me interesa dar otro matiz a esta presentación. Como trato con muchos jóvenes, me he dado cuenta, y no solamente otras personas, que estamos en una crisis muy fuerte. Es una crisis en la cual no se le encuentra sentido a la vida. Es una crisis en la cual se está dando la ansiedad, el estrés y la adicción por el celular y por otras tecnologías, y no precisamente para
fines educativos, aunque los jóvenes estén en un espacio educativo. Y algo que hemos observado, porque también otras personas lo han hecho, es esta situación de que desde que inicia en Cocula la escuela del mariachi, bien que mal, a los niños se les ha inculcado hacer algo distinto, ¿no? Algo que les permita tener una razón más grandiosa por la cual vivir, ¿no? Encontrarle sentido a la vida. El caso de Fátima me parece ejemplar en este sentido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no obstante que nace en Guadalajara por cuestiones familiares, se va con sus hermanas y su mamá al pueblo natal de la mamá y desde pequeña ahí está y desde la primaria se empieza a enrolar en mariachis infantiles, ¿no? Y una peculiaridad de Fátima es el hecho de que eh, está en un mariachi y ve que ese mariachi ya no da para más y tiene que cambiar a otro, porque quiere seguir aprendiendo, quiere seguir desenvolviéndose. Entonces, a partir de esta peculiaridad, se me ocurrió a mí una metodología que a Wallen se le ha ocurrido también, que se denomina espirales empalmadas. Para mí, cada participación de Fátima en un mariachi es como una espiral, es un proceso, ¿no? Que tiene un inicio, un desenrollo y un final, y que vuelve a iniciar en otro mariachi, ¿no? Y es bien interesante ir viendo este empalme de las espirales porque no obstante que ella deje el mariachi anterior en el que estaba, eh, sigue teniendo amistad con los integrantes, ¿no? Y se sigue ayudando con los integrantes de esos mariachis a los que abandonó por X o Y razón, ¿ok? Vamos a ver si esto recorre o no. Ok. Entonces vamos a empezar por lo último. Eh, y obviamente siendo consciente que nada más voy a hacer una introducción en relación a esta jovencita, que por cierto es hija de una compañera ahí en el tecnológico, que está en la misma academia en la que yo estoy, que tiene que ver con la carrera en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. Su mamá se llama Angélica, tiene como formación la carrera de biología, pero por necesidad y curiosidad ahora es agrónoma también. Entonces ahí vemos a Fátima, que recientemente entró al mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. Ahí le están dando la bienvenida, ahí está con su arpa, con el eslogan del mariachi y recientemente participaron en un evento que probablemente alguno de ustedes fue al mismo, que fue el 10 de agosto. Y algo interesante es que esta jovencita encuentra aquí totalmente el sentido de su vida, ¿no? En el arpa. Y en ese concierto ella es la primera en salir al escenario. De hecho, abren el telón y ella está en el centro del escenario y poco a poco se van integrando sus compañeras. Y esto, su mamá dice, estaba nerviosísima, ¿no? Pero la muchacha como la fresca mañana porque pues es algo que le gusta, ¿no? Y la imagen, desafortunadamente no la puedo pasar, pero la imagen que se ve cuando abren el telón es a Fátima en unidad con el arpa, como un ángel, ¿verdad? Vestida de blanco. Entonces, para esto, obviamente, esta chica tiene que tener cierto grado de sensibilidad. Eh, Nos damos cuenta que los jóvenes que están incursionando en el mariachi desde pequeños desarrollan esta sensibilidad y empiezan a valorar cosas más relevantes de la vida. Sí manejan el celular, pero con mayor moderación porque su amor se enfoca al arte de la música, ¿verdad? Ahí está, en este mismo escenario, donde participó también un ballet. Eh, ¿Cómo fue el nacimiento de Fátima? Pues entre otras cosas, su mamá trabajaba aquí en Guadalajara impartiendo clases en una secundaria en una institución religiosa. Y estaban en un evento, precisamente en un evento artístico, y dice que le llegó un aroma a rosas. Y pasó una de las personas a las que ella le tenía confianza y que era como la madre superior, algo así. Y le dijo, ya me llegó un olor a rosas, ¿movieron rosas o qué? Le dijo, no, es que ya vas a tener a tu hija. Y recuerda a la maestra que le dijo,
encomiéndaselo a la Virgen, ¿no? Entonces por eso se llama Fátima Guadalupe. Y la relacionaron su nacimiento con ese olor a rosas, que obviamente su nombre tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Fátima y con Santa Cecilia, ¿no? Entre los sueños que ha logrado Fátima, pues es el ir a Francia, participar en un evento de mariachis femeniles. Antes de ir a este lugar, me mandaron llamar que si yo podía compartirles algo más sobre el mariachi, y estaban un tanto nerviosas, pero ya después de la plática, al parecer, se tranquilizaron más, tuvieron más confianza, y obviamente entre las cosas que yo les compartí es el hecho de que en Cocula se vive el mariachi, pero no podemos decir científicamente que es la cuna mundial del mariachi, y que en Francia dicen que de mariachi, de la boda y todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero lo relevante es que estas jovencitas en el entonces mariachi femenil Cocula vivían la música del mariachi como se vive en Cocula. De hecho, lo que yo afirmo es que casi ningún mariachero anda diciendo que de Cocula es el mariachi, ni andamos peleando nada, eso ya es cosa del turismo, ¿no? De otras perspectivas. Lo que sí es cierto es que en la región que vivimos se ha generado un fenómeno que yo denomino ecoidentidad, y que tiene que ver no solamente con un árbol, sino con varios árboles que hemos encontrado en el área de protección de flora y fauna Sierra de Quila, y que está allí a la vuelta de la esquina de Cocula, y que Cocula es uno de los municipios que contribuye a resguardar esta área. Pues se han encontrado varios árboles que se les llama los árboles de la lira. Y obviamente, pues eso tiene influencia también, hay una relación muy estrecha con los mariacheros de la sierra y esta identidad y Cocula y demás, ¿no? También por andar en el mundo de la agricultura a causa de las mujeres que inventaron la agricultura, pues encontré alguna referencia que tiene que ver con la relación del arpa con el maíz, ¿no? Seguramente hay muchas cosas más interesantes que poco a poco vamos a ir escudriñando por ahí. Y también, pues hay que tener en cuenta que hay personas súper apasionadas por Cocula y por el mariachi, y que, aunque a veces con datos no muy correctos, pero lo que tratan es de exaltar su pueblo, ¿no? Y eso creo que yo que no es malo. Le encuentran sentido a la vida, a final de cuentas, en el mariachi. Como el señor Pablo, ¿no? Que da una entrevista en la radio, que es una persona mayor y que yo contrasto con esta jovencita, y que digo, bueno, don Pablo, que diga lo que quiera, al final de cuentas él ya le encontró sentido a su vida, y qué fregón por él, ¿no? Lo bueno es que habla bien del mariachi. También, volviendo a las jovencitas, tengo otra referencia de otra Fátima, pero Fátima Vera Velasco, de 14 años, una tapatía, que ganó hasta un premio con el arpa, ¿no? Y qué bonito es ver esto, que las jovencitas se interesen mucho por la música, ¿no? Entonces, Fátima tiene un reto sociomusical, y ese reto, pues, es pararse cada día en escenarios más, eh, y obviamente con este mariachi que les mencionaba, en el que está actualmente, ahí se ve cómo están ensayando para este último evento. Y Fátima no se queda ahí, ya está planteando otros retos. Otro de sus retos es formar parte de un mariachi prestigioso de Estados Unidos más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza Fátima con este asunto de la música? Pues resulta que tiene una tía que se llama Rosalba, que estudió como a media la carrera de música en la UDG, y pues llegaba con su tía y había música. Y luego una prima de nombre Alejandra al piano, y había música, y ahí andaba ella rodeándolas, ¿no? Y es como vemos esa relación también entre el arpa y el piano, existe un instrumento celestial. ¿Cómo tiene que ver, pues, con cuestiones sumamente interesantes que han surgido a lo largo de la historia, ¿no? Ahí vemos una imagen de Fátima con sus compañeros de la secundaria, y ahora vemos también ahí la referencia que la reciben en el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán, y cómo en este mariachi femenil pues hay la influencia de una artista que ya se fue, ¿no? Entonces son datos que tenemos en cuenta, como el que tiene que ver con dejar esa cultura del ego, del antropocentrismo, y enfocarse más a la cuestión espiritual a través de la música, del mariachi, del arpa. Tenemos referencias a mariachis en los que estuvo. Ahí está en la plaza de Cocula con el violín, ha tocado también el violín, la guitarra, aunque desde pequeña lo que le entusiasmaba era el arpa, pero no tenía con qué comprarla. Y ahora ya va con la cuarta arpa. Ahí
se sale del mariachi femenil Cocula, y buscando retos se viene de vuelta a Guanatos, y ahí anda en algunos lugares exclusivos tocando el arpa sola, y también ahí la invitaron las Morenas. Y aquí está en un ensayo con Carlos Martínez, que apoya a este mariachi femenil nuevo. Es la única que no trae playera del mariachi porque apenas había entrado por ahí inicios de mayo de este año, ¿no? Ya andando con las del femenil Tecalitlán, pues le toca turistear. Dice ella misma, y era de madrugada cuando te empecé a querer mariachi, pero qué desveladas, ¿no? Muchos compromisos, y ahí es donde se ve la serenidad de esta muchacha y su madurez, no obstante que es chica de edad, su madurez para andar en todos estos enrollos. Y obviamente llega un mariachi de índole familiar, ¿no? Que la apoyan mucho, sin olvidar sus vivencias pasadas, como participaciones en la birrería Pelé con personas reconocidas en el ámbito artístico, en las ramadas de los árboles también, en las birrerías de Cocula, y también allá en Francia echándose sus tacos, y en distintos eventos. Ahí les voy pasando algunas imágenes. En esta ocasión, si se fijan, hace alusión al disque pueblo mágico de Cocula, aunque tenemos baches por todos lados, pero en fin, ya es mágico, ¿sí? Y ahí está tocando el arpa, ¿sí? Ahí tenemos algunas imágenes, es la del arpa, ¿verdad? En distintos eventos, fogueándose en su pueblo, cotorreando con sus amigas, componiéndole versadas a la muerte, y está con un mariachi experimentado, tiene una agenda abierta, por si lo quieren contratar, y que habita por ahí en San Andrés, en la ciudad de Las Rosas, y que han dado desbalagado en distintos eventos importantes, ¿no? Pero a final de cuentas me platica su mamá, es que Fátima me invitó el otro día a la birrería, ya no como integrante del mariachi femenil Cocula, y en esa birrería toca el mariachi femenil Cocula, y todas sus compañeras se acercaron y la felicitaron. Ha sido una influencia tremenda para que ahora muchas mariacheras coculensas quieran tocar el arpa, ¿verdad? Ahí están en el Museo del Mariachi, eh, proyectándose hacia el mundo en distintos grupos, y algo bien importante, la disciplina y el amor por la música, ¿no? La responsabilidad de esta jovencita, involucrarse con el pueblo que la identifica, familiarizarse también con la muerte, porque ya ven que allá anda Elías Nandino con sus poemas alusivos a la muerte, y luego hacen los altares, y ahí hacen el altar de Elías Nandino también. Y algo bien importante, la reivindicación de los mariachis femeniles, ¿no? De manera profesional, el reconocimiento de la mariachera, y obviamente pues ese camino al andar, y ahí va poco a poco. Algo muy importante cuando fueron a Francia fue la solidaridad que les mostró todo el pueblo al mariachi femenil Cocula, donde ella está, y cómo hicieron eventos para poder ir, energía y pasión por la música, pues una fiesta musical femenil, y ese sueño realizado gracias a la magia del mariachi. Y a final de cuentas, pues ahí le dedicamos un poema a la lira y al árbol de la lira, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, César, por esta historia de vida de esta joven Fátima Molina, que inicia sus estudios desde la UDG, como lo comentas, ¿no? Pasando por los mariachis, el Cocula, las Morenas, y cómo es recibida en el mariachi femenil como integrante de este mariachi nuevo de Calitlán, eh, y cómo vinculas, ¿no? La participación que hace la mujer dentro del mariachi con este estudio de caso y con el objeto de estudio que es el arpa, y que, como tú lo mencionas, ¿no? Que haces una espiral empalmada como metodología, ¿no? Es muy importante la trayectoria que tiene, haberse presentado en Francia y en el conjunto Santander en la Sala Plácido Domingo. Y me llama mucho la atención también sobre la ecoidentidad en Cocula con estos árboles en forma de lira, ¿no? Y que a la vez se vinculan con el mariachi de la sierra, ¿no? Incluso con el maíz. Ya nos contarás en el lapso de preguntas y respuestas acerca
de ello. A continuación tenemos la tercer ponencia, es a cargo de Heriberto Jiménez Enríquez, quien es licenciado en Filosofía y licenciado en Teología por el Instituto Sapientia. Es pasante de la licenciatura en Pastoral en la Universidad Pontificia de México, cursando la licenciatura en Sociología en la UNAM y la maestría en Atención a las Necesidades Educativas en la Universidad de Río de la Rioja, en España. Él nos va a compartir su ponencia titulada Cuando el mariachi entró en la iglesia, el origen de la misa panamericana. Bienvenido y adelante. Muchas gracias por la oportunidad para participar. Yo estoy de manera virtual, entonces antes de comenzar a proyectar, quisiera ponerles un poquito de lo que es la música panamericana. Les voy a compartir lo que es el Gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él. Yo creo que es algo que todos hemos escuchado. Entonces, nada más para que ubicáramos cuál es la misa panamericana. Bien, les comparto la presentación que es la que me va a ayudar un poquito a guiar el tema. Cuando el mariachi entra en la iglesia, el origen de la misa panamericana. He de comentarles que es una ponencia que explica la historia, todo lo que hay detrás y cómo se gestó la misa panamericana. Entonces, un poquito para que mientras vemos la historia tengamos paciencia. ¿Cuál es el orden de la siguiente ponencia? Primero les voy a dar un preámbulo acerca del Concilio Vaticano y su documento, la Sacrosanctum Concilium. Después les voy a hablar del movimiento litúrgico y la diócesis de Cuernavaca. Después les voy a hablar de la historia de la misa panamericana, cómo se crea a través de la recopilación de las grabaciones y cómo John Marc Leclerc siguió la petición del señor obispo. Y por último, les voy a platicar acerca de la ejecución de la misa panamericana por el Mariachi Hermanos Macías y les voy a compartir cuáles son los cantos de la misa panamericana. Entonces, primero, el preámbulo. Tal vez conocemos que en la Iglesia Católica hay un parteaguas, que es el Concilio Vaticano II, que dura del 1962 al 1965. Este concilio lanza diferentes documentos, pero ¿cuáles son los más representativos? Pues la Constitución Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium, etc. Sin embargo, la Sacrosanctum Concilium es la que va a dar las nuevas normas litúrgicas para la Iglesia Universal de manera muy plástica, o sea, de manera muy sintética, y lo que nosotros podemos ver es que se pide que la celebración de la misa sea de frente al pueblo, antes se hacía de espaldas, recordarán tal vez ustedes o les platicaron sus papás o sus abuelitos. Se pide que la celebración se haga en lengua de vernácula, es decir, el latín se guarda para ciertos momentos y se pide una celebración activa de los fieles. El documento Sacrosanctum Concilium, que es el documento final, en los números 115 al 118 hace la siguiente petición. La música estará íntimamente unida a la liturgia, es decir, debe de tener una coherencia. El canto gregoriano queda propio para la liturgia romana. Se debe de procurar la participación activa de los fieles, aunque parezca un pleonasmo, no lo es, ¿no? Porque había una reflexión de que los fieles van a misa, escuchan la misa en latín, pero no entienden nada y no participan nadie, solamente dicen amén. Por eso una participación activa. También pide que se procure que el canto religioso popular sea fomentado y que resuenen las voces de los fieles en la celebración. Si nos damos cuenta, es una petición en donde el pueblo, la comunidad, tenga una participación activa, que se visibilice, ¿no? En ese mismo documento, y se los transcribí aparte porque es el más importante que desemboca en lo que quiero presentarles, la Sacrosanctum Concilium 119 dice, cito, como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso,
sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia. Si nos damos cuenta, ya no nada más se reduce al latín o al órgano, sino que se está abriendo a las diferentes expresiones, las valora y también valora su forma cultural y expresión religiosa. Esa imagen que les puse ahí es un teponaztle. Incluso existe un teponaztle prehispánico que tienen en Tepoztlán. Yo creo nos suena un poquito más el pueblo. Es también como que la marca de, de lo cultural en Morelos, ¿no? Segundo apartado, el movimiento litúrgico y la diócesis de Cuernavaca. A algunos tal vez les suene el nombre del señor obispo don Sergio Méndez Arceo. Fue obispo en Morelos, le tocaron estos cambios del concilio. Entonces, él fue promotor de estos cambios. ¿Por qué? Acuérdense, el concilio es del 62 al 65. Él en 1959, o sea, años antes, ya había empezado a hacer algunos cambios en su catedral. En Morelos, en la diócesis, ya había misa en español, ya había cantos en español y ya había un reacomodo en algunos ritos. Y entonces, guiado por esta intuición que él tiene, una intuición pastoral, y guiado también por lo del concilio, empieza a darle más valor a los elementos culturales. Me permito hablar de otros dos personajes que ayudan en esta gestión. Gregorio Lemercier, que en los 50 funda el monasterio de Santa María de la Resurrección. Si a alguien le suena el nombre de Fray Gabriel Chávez de la Mora, que murió hace poco, que es el arquitecto de Dios, el apodo, que diseñó la basílica, etcétera, él llegó a este monasterio de Guadalajara, llegó aquí ya siendo arquitecto y formó parte. Entonces, Fray Gabriel Chávez de la Mora es que empieza a hacer los diseños y tienen una capilla que se vuelve un laboratorio litúrgico. Esa es la foto de la capilla. Es una capilla circular. El altar está despegado de la pared para dar la misa enfrente, aunque todavía no lo pedía el concilio. Ya está la misa en español. Y eso de que en la misa se pasen las ofrendas, aquí se gesta en esta capilla de Morelos, de Santa María de la Resurrección, porque los frailes ofrendaban sus herramientas de trabajo. Otro personaje es Iván Illich. Él funda el CIDO, el Centro Intercultural de Documentación, que está en Morelos, que trae a varios intelectuales, a Eric Fromm, etcétera. Y ahí él ofrece una nueva propuesta pedagógica en donde se dé valor a los aspectos culturales de las regiones. El CIDOC tiene una revista que empieza a documentar todo esto. ¿Qué es lo que se hace en el CIDOC? Se investiga, resalta y documentan elementos culturales como la música, las expresiones religiosas y las cosmovisiones. Ahora bien, el tercer apartado, la misa panamericana. Ya que don Sergio tuvo esta intuición antes del concilio, en el concilio la afinó y después empieza a tener proyectos en su catedral y en la diócesis, él va a comenzar a darle mucho valor y cuando viaja por Latinoamérica empieza a recopilar diferentes grabaciones populares, tanto de los sonidos como de las notas. Don Sergio Méndez Arceo, el señor obispo, le entrega estas grabaciones al investigador John Mark Leclerc, que es miembro del CIDOC. Él trabaja junto con Iván Illich. ¿Y qué es lo que él hace? Empieza a recopilar los diferentes acordes, escribe las notas y empieza a adaptar la letra de los cantos con la música que él empieza a escuchar, ¿no? Entonces se llama Misa Panamericana y aquí tenemos la gestación porque de estas grabaciones que le da don Sergio a Leclerc de todos los lugares que visita en Latinoamérica, empieza a armar una misa. Panamericano significa toda América, ¿no? Por eso se llama así la misa con mariachi. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En la capilla del CIDOC, del Centro de Investigación Intercultural y Documentación, se empiezan a ensayar estos acordes y Leclerc escoge a un mariachi, que son los hermanos Macías. Entonces, junto con ellos empieza a adaptar los cantos. Es muy interesante ver cómo hay ese trance de los cantos gregorianos con mariachi, ¿no? Y al adaptar toda esta cuestión, el domingo 17 de abril de 1966, por primera vez en la Catedral de Cuernavaca, está la misa con mariachi. Es interesante, un poquito siguiendo la cuestión litúrgica, que siendo Pascua, es una misa que tiene cantos de Pascua. Por eso tiene un sentido alegre y no tan penitenciario, incluso el Señor ten piedad. Y por último, les presento los cantos de la misa panamericana. Ahí tenemos el Ángelus, lo han escuchado, el ángel del cielo, Nuestra María,
el Señor ten piedad, el Gloria que fue el que les puse al principio. Hay un Aleluya que tiene incluso su estribillo. Esto es muy raro, ¿eh? El credo. Todavía aquí se empieza a gestar esta cuestión de cantar el credo. Actualmente ya no se utiliza mucho, pero aquí estaba presente el santo, que si tú te das cuenta tiene los tres santos, que es la cuestión litúrgica, el Cordero de Dios, la comunión, el peregrino de Maús, por la calzada de Maús. Todos hemos escuchado ese canto y el canto de salida vuelve a ser otro aleluya. Entonces, para concluir, ¿qué conclusiones presento en esta ponencia? Número uno, el mariachi forma parte identitaria y cultural de nuestra tierra. ¿Qué fue lo que hizo don Sergio? Valoró ese elemento cultural tan presente y se hizo una adaptación en la misa con la petición del trabajo al Leclerc. Les hago un paréntesis, un comentario. Esto obviamente en los 60 hubo personas a quienes les agradó y hubo personas a quien no. De las personas a quienes no les agradó, al salir de la misa, don Sergio siempre estaba en la salida, en la puerta, el señor obispo, y alguien le dijo, hoy que vine a misa me sentí como en la cantina. Y el señor obispo le dijo, es para que cuando esté en la cantina se acuerde de la misa y venga. Un poquito para entender esta cuestión cultural, ¿no? Segundo, el hecho de que se invitara a participar en la celebración de la misa en el concilio es para que participaran activamente. Al menos aquí en Morelos, cuando hay misa con mariachi, la comunidad participa y se logra este objetivo. Tercero, con el tiempo se han adaptado cantos litúrgicos para esta interpretación del mariachi. Han ido evolucionando, se ha ido adaptando. Y siguiente, en la diócesis de Cuernavaca se han realizado diferentes proyectos con mariachi, desde una cuestión del orden litúrgico y celebrativo hasta una cuestión cultural. No me llevo más tiempo explicando esto. Y la Misa Panamericana, como su nombre dice, fue un proyecto que unió países rompiendo fronteras con el canto del mariachi, ¿no? Es una cuestión muy representativa que une el conjunto de los sonidos. Em, a mí se me hace muy interesante toda esta cuestión y por eso le puse de cuando el mariachi entró a la iglesia, porque todo este trabajo tiene que ver con un nuevo armado cultural. Si nos damos cuenta, al menos en esta región del país, el mariachi está presente en todo, desde la cuestión de cumpleaños, cuestiones fúnebres, desde matrimonio. Y a mí me da gusto comprender que parte del proyecto pastoral del obispo don Sergio fue esta cuestión de integrarlo a la liturgia. Para terminar, ¿de dónde nace esta investigación? Ah, pues forma parte de un trabajo de tesis de teología pastoral que es sobre el proyecto pastoral de don Sergio Méndez Arceo en la diócesis de Cuernavaca. Bueno, ahí concluye mi participación. Gracias. Muchas gracias, Heriberto, eh, por ahondar en la gestación y la historia de esta tan conocida misa panamericana a partir del Concilio Vaticano II, que como bien dices, entre 1962 y 65 hacen ese documentos Sacrosantus Concilius, ¿no? Vamos a pasar a la parte de las preguntas. ¿Quién desearía abordar preguntas a nuestros ponentes? Tenemos tiempo, tenemos 18 minutos para hacer preguntas o comentarios también. Estimado Fragosa, adelante. Para, va a ser para Heriberto. Me da un gusto saber que otras personas conocen la pedagogía de Iván Illich y mi pregunta es enfocada. ¿Iván Illich incide en los cambios pastorales que está introduciendo el obispo ahí en Cuernavaca o solamente es una relación netamente laboral en cuanto a compartirse los materiales? ¿Respondo de una vez o al final, profesor? ¿De una vez respondo? Sí. Bueno, sí, ¿sí me escuchan? Sí.
No le oigo. ¿Ustedes me escuchan? No, que si con las manos nos puedes. Sí, Ya me, adelante. ya, ok. Sí, un poquito con lo que dice. Iván Illich, tiene un trabajo impresionante. Híjole, sus documentos, la educación desescolarizada, luego en el texto en el viñedo, el comentario de Didascalicón de San Víctor, Iván Illich es un hombre adelantado, incluso todo esto de la educación en pandemia, la cuestión musical y todo eso es adelantado. Iván Illich, por eso lo presenté y gracias profesor por la pregunta. Iván Illich y Gregorio Lemercier son consejeros cuando don Sergio va al Concilio Vaticano II, porque ellos ya tienen trabajos previos acerca de lo religioso. ¿Qué pasa con Iván Illich? Iván Illich, al ser historiador, al ser pedagogo, tiene esa visión de, a ver, en la liturgia vamos a revisar la historia, porque lo que hace el Concilio Vaticano II es regresar a los orígenes, que se ventile todo. Entonces ahí vemos la importancia de Iván Illich y Gregorio Lemercier ya había aplicado todos estos cambios, ¿no? No es nada más una relación amistosa y de oficio, sino que por el contrario, es una relación de bautizados que buscan un proyecto litúrgico juntos. Y solamente recordar, Iván Illich llegó a Cuernavaca porque le dijeron, el obispo de Cuernavaca es un obispo adelantado y él va a aceptar tu proyecto. En las obras reunidas de Iván Illich, que edita Fondo de Cultura Económica, que comenta Javier Sicilia, él explica en la introducción un poquito la historia de cómo llega Iván Illich, ¿no? Nada más por si no sabían, porque han hecho trabajos universitarios sobre él como pedagogo, como un pensador radical. Iván Illich es sacerdote. Él llega de Estados Unidos, hace su proyecto, le pide a don Sergio que le quite un poquito las responsabilidades sacerdotales, no deja el ministerio, lo sigue siendo, pero le pide dedicarse a la investigación. Tienen una relación muy, muy íntima y don Sergio pues le va encargando ciertas cosas. Incluso a Iván Illich es sacerdote con el título de monseñor y le propusieron ser obispo en Estados Unidos, en donde tienen la escuela para los costarricenses, si no mal recuerdo, pero él rechazó, su vocación era dedicarse a toda esta cuestión del estudio. Con estos dos consejeros y junto con el padre Baltasar Bucio, que todavía vive aquí en la diócesis, son sus consejeros y es por eso que van realizando estos proyectos que desembocan en trabajos como el del mariachi. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por Bueno, más que Lalo. una pregunta, es una observación y a ver si podría abundar Heriberto. Fíjate que hace unos años aquí se planteó o se trajo al foro el tema de la misa panamericana. Entre esas participantes que estaban en ese entonces estaba el doctor Omar Cerrillos, él es del TEC de Monterrey de Cuernavaca, y él conocía a una hija me parece que ya era el último señor del mariachi de los hermanos Macías, y se quedó en stand-by la cuestión de poder platicar con su papá. Pasó la pandemia, nos enteramos que ya había muerto el señor, ya no se pudo quería entrevistar a la hija. Y ahora que fui a Colombia en abril, pues no, yo no soy asiduo visitante ni voy a misa, pero allá en la catedral en la plaza Simón Bolívar está su catedral, y en la semana me di cuenta que habían en un póster, un flyer que había ahí en la iglesia, que habían estrenado el formato de misa colombiana. Entonces ya con la instrumentación de la dotación colombiana, reprodujeron una misa e iban a sacar un disco que pues todavía regresé y todavía no lo sacaban. Pero por ahí está la situación de que también ya se pronunció Colombia en ese aspecto. Gracias. Sí, gracias, profesor. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que tengo la... Adelante, ya. Sí, Leclerc, que es a quien se le encargó esta investigación, desarrolló varias cosas. Digo ahora porque toca hablar del mariachi, ¿no? Pero en Morelos existe la misa teposteca,
que lleva un instrumento que es el caparazón del armadillo, y en ocasiones se toca la chirimilla, que es un instrumento morelense, muy, muy curioso, un sonido muy peculiar. Este, si no mal recuerdo, García de León, doctor que es investigador en el Colegio de México, ha hecho también un poquito de estudios acerca de esto de los sonidos, pero aquí en Morelos se empezaron no quiero decir que es una moda, son trabajos, pero se empezaron a armar misas propias de la localidad. Se hizo una misa en traducción al náhuatl. Aquí en Morelos hubo más de 20 variantes del náhuatl, pero se empezaron a hacer ciertas traducciones. Y esto de las traducciones tienen dos vertientes, ¿no? Una traducción directa en donde a pan se le inventa una palabra, o a la palabra pan se le cambia por tortilla en el Padre Nuestro para que tenga una cuestión del pensamiento profunda, ¿no? Estos trabajos del SIDOC están en su biblioteca. Yo conozco el de la misa teposteca porque lo encontré, pero hay más trabajos musicales. El problema es que yo consultaba estos documentos en el seminario diocesano de Cuernavaca. Ahí tenían como que las revistas, pero muchas ya no están. Sé que la biblioteca del SIDOC está en el Colegio de México. La UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, intentó escanear algunos, pero miren, yo los que he visto son revistas amplias, desde cuestión de política, de lo que está pasando en Cuba, son investigaciones súper arduas de gente sumamente especializada. Por ejemplo, Enrique Dussel formó parte del CIDO y él empieza a investigar todas las partes de evangelización y conquista. Entonces, tan amplio fue el centro que vamos a encontrar diferentes partes, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, esto, como somos investigadores, me atrevo un poquito a ampliar el panorama, ¿no? En México jugamos mucho esta cuestión de la separación iglesia-estado. Por eso nos cuesta a veces entender cuestiones religiosas desde las investigaciones, mil cosas. Acuérdense que en Colombia no existe tal separación, al contrario. En la biblioteca de la U Nacional está pintado el padre Camilo Torres como ícono de las juventudes. Entonces, es muy obvio que de repente allá se tenga esta parte de lo religioso. En Colombia existe más clero. Entonces, hay sacerdotes dedicados especialmente a la cuestión musical. Y sí, no es como que haya habido una copia o una secuencia. Yo creo que don Sergio aquí en la diócesis se adelantó, al igual que Iván Illich. Se adelantaron mucho. Ahorita sabemos de otras diócesis o estados que están viviendo apenas en el 2024 lo que acá se vivió en los 50s y 60s. Por eso hubo mucha incomprensión, por eso hubo mucho juicio. A don Sergio le decían el obispo rojo, pero a partir de sus elementos, de su lectura, podemos entender que se adelantaron y ahorita están desembocando en cuestiones que se entienden. Acuérdense, la misa con mariachi o fue escandalosa, un poquito tenemos los textos de Tragicomedia Mexicana donde hace una mención a la crítica de la misa en Cuernavaca, pero también tenemos el testimonio de intelectuales y muchas personas que venían solamente a la Catedral de Cuernavaca en los 60, 70 y 80 a escuchar la misa con mariachi. Entonces, yo creo que ahorita hay un auge por recuperar los elementos culturales. Todos nos hemos dado cuenta que son proyectos ya de patadas de ahogado. Ya que estamos siendo globalizados, queremos recuperar esos elementos para resguardarlos. Pero creo que iría un poquito por ahí, compañero. ¿Tenemos otra pregunta? Gracias. Sí, sería un comentario para el maestro Heriberto, también sobre la historia de la misa panamericana. Yo recientemente acudí al primer retiro religioso para mariachis que se tituló eh, ¿cómo? Mariachis en clave de fe. Entonces, uno de los temas que se dieron en ese retiro fue precisamente sobre la liturgia, porque surgió la polémica un poco entre los compañeros de que no conocemos el año litúrgico, independientemente de somos católicos o creyentes culturales, ¿verdad? Estamos inmersos como portadores de la tradición en saber y conocer el año litúrgico, porque surge mucho a veces el rechazo por parte directamente de los sacerdotes de que sí se toca el gloria o no se toca el gloria, o ese canto sí entra o ese canto no entra. Entonces, pues un poco si está también al interés estos retiros, pues se van a seguir haciendo
y pues de alguna manera si le interesaría participar en abordar este tema desde la parte histórica para comprenderla mejor y bueno, pues también como yo lo único que he visto aquí en Guadalajara es que mariachis cada primero de mes regalan, ofrecen una misa, ¿verdad? Y la verdad es que sí convocan bastante. A las que he asistido están los templos casi llenos. El mariachi que surgió pues un poco a raíz de estos retiros espirituales para mariachi, se llama el Mariachi de la Divina Providencia y es cada primero de mes se ofrece una misa en diferentes templos que los sacerdotes que también colaboran con el retiro van dando a qué parroquia se va a asistir cada primero de mes y pues sería interesante que pudiera a lo mejor en algún momento colaborar con estos retiros para aclarar como varios aspectos del origen de la misa panamericana y lo que tiene que ver con el desarrollo en el año litúrgico. Gracias. Sí, si me invitan, ¿Tenemos yo otra pregunta? encantado. Sí, Sí. tenemos otra pregunta. Yo desconocí lo que decía Lalo de uno de los hermanos Macías, pero a finales de los años 70 conocí a Miguel Hernández, que un mariachi de Caribe, y me contó a grandes detalles cómo él era integrante del mariachi de los hermanos Macías y me nos platicó cómo el fraile Leclerc les dio unas grabaciones de la colección particular de Méndez Arce, el arzobispo, ¿verdad? Me platicó muchos detalles de eso, ¿no? Entonces, a partir de entonces, he coleccionado discos, ya debo tener como 15 discos de vinil de diferentes misas, inclusive antes de que existiera, ¿verdad? La misa panamericana. Y no te imaginas cuántas personas he preguntado si existe una tesis, un estudio, si alguien estudiando ese fenómeno. Y todos me decían, no, que lo más probable es que nadie en el mundo está estudiando este fenómeno. Entonces no te imaginas el gusto que me da los datos que estás proporcionando ahí. Te felicito. Otra Sí, pregunta más. nada más para comentar que hay un libro que se llama Asamblea que Canta y es un libro de cantos católicos y en ese libro vienen partes de la misa latinoamericana. Preguntarle a don Heriberto si ellos tienen partituras originales o algún tipo de partituras en sus colecciones para también consulta de investigadores. Gracias. Sí, ¿me escuchan? Sí, va. Respondo a todas las preguntas en una. Número uno, ahí con la invitación al retiro, con gusto yo voy. Existe por parte de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, una división que se llama SOMELIT, Sociedad de Liturgistas Mexicanos, y se supone que se puede ofrecer la oportunidad de dar un diplomado en liturgia. Una de las materias tiene que ver con la música sacra, ¿no? Más allá de normativas de duración, texto y todo esto, también tiene que ver con una teología, una reflexión. A mí me toca dar clases en ese diplomado. Seguramente en Guadalajara, en Jalisco, hay seguramente. Y si no, vemos la manera de cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Investigaciones. En la diócesis de Cuernavaca hay sin fin de investigaciones sobre el movimiento litúrgico. Desgraciadamente se quedan solamente en la cuestión impresa, ¿no? A lo mejor valdría la pena proponer una cuestión digital. Hay una tesis en Roma del padre Israel Vázquez sobre el movimiento litúrgico y toca los aspectos de la música. Tenemos otra tesis propiamente de la catedral en el seminario, donde toca estos aspectos. Y el primero Dios les comparto en algún momento este trabajo que ando haciendo, que puede llevar estos datos de los que forman parte, ¿no? De los hermanos Macías, les platico algo rápido. El padre José Luis Calvillo es ícono en la diócesis porque es de los ordenados de don Sergio. Cuando fue su aniversario, llevaron un mariachi que lleva no sé si decirles el último de los hermanos o de la familia de los hermanos Macías. ¿Por qué?
el padre Calvillo lo recuerda de años como un niño y cuando se presentó me hizo el comentario, oye Heriberto, ¿ves ese güero de ahí? Él era un niño cuando tocaba con los hermanos, él es el último de los hermanos. A lo mejor no se identifica con la planilla de los grandes, pero todavía es adulto, pero también podríamos hacerle preguntas. Tal vez sepa un poquito de la historia, ¿no? Sería fácil de contactar si en algún momento lo necesitan. La diócesis de Cuernavaca tiene un librito verde que se llama Cantemos en Comunidad. Es un trabajo que hizo el padre Rómulo, él todavía vive. Estaría muy interesante que lo entrevistaran, porque él busca conjuntar diferentes cantos, también de muchos lugares de Chile, de Colombia, y hace este librito que es verde. Es muy común, es muy popular. También vamos a encontrar que sí existen los acordes de la misa panamericana. Eh, si en algún momento me recuerda, los podemos conseguir, se los puedo compartir. Y con lo que decía el compañero, existe icónicamente el disco de vinilo sobre la misa panamericana. Se los puse en la presentación, pero se los vuelvo a compartir para que lo vean. No estoy seguro de que exista en digital o haya un trabajo así, pero este es el disco original de vinilo. Ese disco negro que dice Misa Panamericana, trae la silueta de la catedral y dice grabada en la Catedral de Cuernavaca, Morelos. Lo que les puse en YouTube, así busquen la Misa Panamericana, Cuernavaca, lo que les puse en YouTube son los cantos originales que ustedes pueden consultar, escuchar y un poquito ver la adaptación de la letra. Y creo que nada más les iba a comentar eso. Sí, adelante, sí tenemos tiempo. Nada más comentarles que en un libro que se denomina Apuntes para una Ecosociología del Mariachi, puse un apartado sobre la relación del mariachi con la religión católica. Y revisé un poco lo de Méndez Arceo, pero lo que más me sorprendió de esa revisión que hice fue lo del niño mariachi, cómo veneran al niño mariachi cerca de Plaza Garibaldi. Y también algunas otras cuestiones, ya específicamente de Cocula, que es lo que conozco un poco más. Hay un disco de mariachi, por ejemplo, dedicado a San Miguel, y son hasta composiciones propias de algunas personas de ahí, donde le cantan con mariachi a San Miguel, Arcángel. Y también hayan de cómo el mariachi de Jesús Salinas, por ejemplo, fue a tocar a la comunidad donde yo vivo, y de regreso iban rápido porque le tenían que tocar a San Miguel en una peregrinación. Se les cruza un hombre de caballo negro, los detiene y se los quiere llevar a otro lado, y de repente llega otro personaje y le dice que deje a sus músicos porque tienen un compromiso. Y se van rápido a Cocula y llegan así como rayando a empezar la peregrinación. Y don Jesús Salinas arrendó a ver a sus músicos y les dijo, no cabe duda que el que nos salvó de ese señor fue San Miguel. Y así encuentras una serie de datos interesantes. Y respecto a lo que señalaban que los mariachis regalan una misa al mes, al inicio del mes, dedicada a un aspecto católico, pues este mariachi donde anda Fátima, y ya le tocó a Fátima también, el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán, realiza esa actividad, y lo que me dijeron es que lo hacen en diferentes parroquias y sí regalan un evento, pues, cada inicio de mes, ¿no? Entonces, entre otras cosas, yo de lo del sentido de la vida de los músicos que encuentran ese camino, y que es un camino unido a la fe. Muchos de ellos son súper católicos y le cantan con mucho amor y respeto y fe a distintas personalidades de la Iglesia Católica, distintos santos y demás. Pero también, si te vas a otras religiones, ahí me encontré y los tengo. De hecho, ese disco que presenta aquí el compañero, creo que está también en un cassette. Yo lo conseguí en Guadalajara en un cassette. Y también en el seminario, por ejemplo, está el mariachi San José y otros mariachis que hicieron sacerdotes. Está el mariachi Los Cristeros. Está súper interesante esta beta. Y las personas de otras religiones, al ver a los católicos que han incursionado hasta con discos de mariachi dedicados a su religión,
También ellos han optado por hacer discos con sus propios mariachis, pero con cantos propios de su religión. He encontrado de los Testigos de Jehová, de La Luz del Mundo y de otros, son sumamente interesantes, que adaptan sus cantos para evangelizar, ¿verdad? Pues bien, pues agradecemos a los ponentes y por el día de hoy, con esta mesa finalizamos las actividades y se reanuda mañana jueves 15 a las 9 con la mesa número 5, Música y músicos del mariachi, perspectivas desde las regiones, parte 2. Gracias.